Hola, estamos nuevamente en el espacio de la Pastoral de Comunicación, donde queremos llegar a ustedes y acercarnos a través de pequeñas conversaciones, reflexiones y hacer de esto un encuentro que nos permita a todos caminar juntos. Hoy estamos con el padre Federico Fiocchi. Le vamos a pedir a él que se presente directamente. ¿Cómo estás, padre? Muy buenas, Lucre, muy buenas a todos los que estén compartiendo y escuchando este momento. Bueno, soy el padre Fede, como decía Lucre, tengo 29 años, un año y medio de sacerdote, ordenado el 19 de julio del 2019, para no olvidarse del 19, y de San José también, los 19. Estoy actualmente viviendo en el ministerio en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, la parroquia María Madre de los Pobres y San Pablo. Como administrador parroquial, compartimos también la vida con Oscar, diácono y pronto sacerdote de nuestra iglesia. También acompaño como asesor espiritual, asesor en la pastoral misionera, en el equipo de coordinación de la diócesis, pastoral misionera diocesana, y además como coordinador de la pastoral en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de la Vida y en el Colegio Virgen de Luján, en el colegio primario. También fui profe en el secundario, primer y segundo año, pero bueno, eso, el año pasado antes de la pandemia. Bien, yo te recuerdo también como profe del seminario catequístico, que fue una linda experiencia, ¿no? También, excelente, impresionante experiencia. En el primer ciclo justo estaba haciendo el año de pastoral, así que como seminarista algunos me padecieron, tuvieron el placer y otros el displacer porque era un profe exigente, dando la materia de gracia, y en el segundo ciclo pude compartir las materias de Trinidad y Gracia, las dos materias. Así que bueno, fue un desafío hermoso poder también aportar desde la formación que uno recibe a la formación de futuros catequistas y de laicos y laicas que desean seguir profundizando en la fe desde el ambiente más reflexivo, si se quiere, ¿no? Así que bueno, también una hermosa experiencia. Dijiste que sos exigente. Muy. ¿Qué quiere decir? Contanos. Y bueno, en ese momento el seminarista Federico les hacía hacer trabajo, les pedía un glosario de palabras, les pedía la asistencia cuasi perfecta para no tener que rendir el examen oral, y después les hacía un examen oral con una nariz de payaso. Entonces, bueno, la exigencia pasa por creer en la capacidad del alumno para dar siempre más, porque esa es una capacidad humana, dar más. Cierto que cada uno tiene sus límites, pero cuando alguien cree y exige, según la capacidad que descubre en la otra persona como misterio, creo que es el camino para ayudar a salir y dar más, ¿no? Dar más, porque a eso nos llama Dios, a dar fruto, a dar más, no para llenarnos una canasta de frutos, sino porque en la medida que damos más, nos hacemos más plenos, porque Él está haciendo y siendo en nosotros. Entonces, bueno, creo que por ahí va la exigencia. Y en este año y pico que decís que tenés como sacerdote, ¿cuáles han sido las luces, las sombras, que además te llevó la pandemia, te llevó buena parte de todo este tiempo? Sí, claro, casi todo el ministerio. Claro. ¿Cómo estuviste viviendo todo esto? Bueno, y en las comunidades, no solamente vos, sino respecto de otros, ¿no? Tal cual. Bueno, el ministerio en sí empezó con el diaconado, si bien la vuelta desde Buenos Aires, desde el seminario, que llegué a la parroquia San Cayetano junto con el padre Gabriel Mora, que luego él fue destinado a San Martín de los Andes, y luego yo continué compartiendo la vida con el padre Daniel Serva, yo siendo seminarista y luego siendo diácono, o sea, empezando a caminar ahí como luces, la alegría de trabajar y de apostar por una comunidad y que vamos para adelante y de sentirse, de saberse querido
por la comunidad. Esa creo que es una de las luces más grandes. Después hablamos más de la parte espiritual, si querés, pero digo, pastoralmente, el cariño de las personas, aun cuando hayan conflictos y malos entendidos y idas y vueltas, el cariño de la comunidad creo que es lo más gratificante y lo más lindo, ¿no? Que lo sostiene a uno en el ministerio y en la alegría de seguir dando, ¿no? Y bueno, este año que me tocó el cambio hacia la parroquia Nuestra Señora de la Paz, María Madre de los Pobres y San Pablo, junto con el padre Carlos Diur comenzamos, luego a mitad de año hubo un cambio, el padre Carlos volvió a la catedral y yo continué como administrador parroquial allí. En medio de la pandemia fue empezar a vivir lo que uno había soñado desde que entró al seminario, de vivir el ministerio, de entregarse, de hacer, de repente limitados porque no podíamos salir, porque había que cuidarse para cuidar a los demás. Pensando que vivía con un sacerdote mayor, también había que cuidar su salud. Entonces, como que bueno, ahí fue que se empezó a gestar toda la cuestión digital y virtual y las transmisiones y acá y allá y las laudes, y las vísperas y la misa. Y el TikTok. Y el TikTok. Culpa del padre Chicho, no le vamos a echar las responsabilidades todas, pero bueno. Yo decía, no, ¿cómo podés hacer TikTok? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Tantas cosas que hay para hacer. Y de repente hice uno, me reí tanto de mí mismo que dije, no puedo no compartir esta risa. Y empezó a ser furor, entre comillas, ¿no? O sea, yo después lo dejé porque los tiempos a mí no me daban, mis tiempos vitales no me permitían estar tanto ahí. Pero, sin embargo, rescato de esa red social con todo lo que tiene de medio negativo por la violencia que se va gestando, porque avanza en base a eso, una lógica de los famosos haters, ¿no? Mientras más haters tenés, más visualizaciones se generan y más comentarios, entonces más te comparten el video, pero todo a partir de una lógica de pleitear, de pelear, de desencontrarse. Eso te iba a pedir que expliques qué son los haters. Claro. Son estos, que pienso distinto que vos, entonces empiezo a hacerte comentarios negativos, empiezo a hacer reacciones con videos defenestrando o hablando mal o riéndome, digamos, del contenido que otro ha generado, ¿no? Un poco lo del famoso bullying, ¿no? O el grooming que por las redes. Bueno, traducido también en esa red social me parece que es... Pero bueno, con todo eso... la llegada que tenían algunos videos donde podía entrar el Evangelio, donde podía hacerse presente, me pareció muy, muy interesante porque el comentario al Evangelio del domingo llegó a más de 5.000 personas. Nunca hubiera llegado de otra manera. Exactamente. Claro. Eso, TikTok también dio pie a Instagram, ¿no? Una conexión con Instagram, que es una red social un poco más cerrada, por lo cual no se genera tanto esto del hate y de los odios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como que por ahí continuó un poco. Durante casi 2 meses y medio fue una imagen con la cita del Evangelio, con alguna frase. Ahora estamos desde la lectura de... Bueno, con laudes y vísperas se empezó a gestar la lectura de las razones para la alegría, que después entraron en el canal de YouTube como tipo podcast, que bueno, justamente por cuestiones de tiempo y de trabajo, de edición que llevan, medio que quedaron guardadas. Luego pasamos al documento para la santidad, Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Luego, durante el tiempo pascual, hicimos la lectura de corrido de los Hechos de los Apóstoles, lo cual fue genial, porque era ir comentando la vivencia de las primeras comunidades y descubriéndolas en nosotros a la luz de la Pascua del Señor, que bueno, creo que fue una experiencia enriquecedora. Y ahora con Fratelli Tutti. Con Fratelli Tutti. ¿En qué número van con Fratelli Tutti? Quedamos por ahí en el 60 y algo. Ah, bueno, han avanzado bastante. Sí, se avanzó bastante. Estamos en el capítulo 2
que habla del extraño en el camino, refiriendo a la parábola del buen samaritano que vuelve a proponer Francisco como camino de fraternidad universal. Quedamos ahí porque, bueno, esta semana con mis tareas en el colegio se me hacía difícil poder transmitir, entonces, bueno, congelamos un poquito la transmisión y la lectura para continuar ahora la próxima semana. Fíjate cómo te fuiste solo a las redes, es decir, te fuiste hacia las redes, es muy interesante. Yo igual te hubiera preguntado, por supuesto, porque vos fuiste uno de los que estuvo más al frente, digamos, de los sacerdotes y eso con el tema de las redes, y lo que sí rescato muchísimo es la frescura, digamos, ¿no? Que se generó a través de las redes, se generó una cierta frescura. Y me venía así, desde la comunicación también, ¿viste? Apostamos a trabajar en el trabajo en red, digamos, que es un trabajo integral e integrador. Y entonces me quedaba pensando en Pedro y sus redes, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque fíjate que ellos tiraban las redes también. ¿Qué hacemos hoy con nuestras redes, ¿no? ¿Cómo pescamos con nuestras redes? Vos que has visto a otros también, digamos, a otros jóvenes como vos, sacerdotes incluso que hay, que están trabajando mucho con las redes. ¿Qué sería lo más positivo y qué sería lo menos positivo dentro de las redes? Creo que lo primero es descubrir, las redes no son ya un medio, no son un medio de comunicación, sino que son un espacio para habitar. Entonces el evangelio ya no es que tiene que ser canalizado por ahí, sino que el evangelio se tiene que hacer carne allí. Tiene que entrar, o ya está, descubrirlo y hacerlo presente, ¿no? Lo que hablaba el Papa Francisco, el continente digital. Es como con cualquier continente, ha de ser habitado. Entonces, digo, eso es como una premisa que escuché una vez de uno de estos curitas que están mucho en las redes y que lo viven así. Entonces, bueno, desde ahí como que lo incorporé, lo fui pensando y, bueno, tratar de que sea esto, descubrir a Dios ya presente acá y cómo nosotros habitamos este espacio, porque una tensión que se dio con esto de la pandemia es lo virtual no es real y lo presencial sí es real. No, lo virtual es otra forma de realidad. Totalmente. Porque es totalmente real que yo estoy de este lado de la pantalla y que hay otras personas del otro lado que están escuchando con o sin delay, pixelado o no pixelado, que están escuchando, que están rezando, que están reflexionando y que van compartiendo también por los comentarios y con sus reacciones. Entonces, eso es real, distinto de cómo estamos acostumbrados, que es la presencialidad, ¿no? Entonces, bueno, como que eso, un gran descubrimiento, descubrí que lo virtual es real, es real, no comernos el verso de que, bueno, no, si es por Zoom, por Skype, por Facebook, no es de verdad. No, sí, es de verdad. Está sucediendo. Sucede. Sucediendo. Exactamente. Sí. Cosas, yo no diría menos positivas, sino negativas, literalmente negativas. Cuando la red se come al evangelizador. Y la cantidad de visualizaciones son el último parámetro para decir qué hago, qué no hago. Porque yo puedo estar transmitiendo para 5 personas y es tan válido como transmitir para 5.000. Y que hayan 5.000 personas conectadas viendo al mismo tiempo no hace que ese acto evangelizador, esa presencia, ese habitar esa red en ese momento sea más fructífero o sea mejor que cuando hay solo 5 personas. Exacto. Porque si no volvemos a la misma dicotomía de lo presencial. Tenemos que llenar el templo. Y no se trata de eso, sino que se trata de ser fieles en lo que nos corresponde en el momento. Y claro, cuando tenés de repente un día a las 7:30 de la mañana 80 personas conectadas rezando laudes, decís ¡wow! Soy la masa total, soy lo mejor. Y ese es un riesgo, porque te la podés creer. Y ese es el ahí es donde se traga, como dijiste al inicio, al evangelizador. Exactamente. Sí, cuando deja de
de perder el centro Jesús y pasa al que está de turno hablando. Exactamente. Perdemos de vista que el brillo que nosotros tenemos es por reflejar a Cristo Jesús. Entonces, el Señor ya no es el centro, sino que el envase que lo quiere manifestar lo que mejor brilla, ¿no? O sea, el sujeto que anuncia al Señor, que es una causa segunda, un medio, se transforma en el fin y en el centro de esto. Entonces, dejo de anunciar al Señor y me anuncio a mí. Ese es un gran riesgo y eso es algo negativo que generan las redes cuando hay tanta viralización. Con lo cual, por lo del continente digital que decías antes, que el Papa efectivamente lo dice mucho, con esto de que además el continente digital son plazas públicas, dicen algunos, ¿no? Son la plaza de hoy en día. El chico está en su casa, pero al mismo tiempo está conectado en la plaza que él vive, que es con sus amigos que están conectados al mismo tiempo. Bueno. Entonces yo pensaba, ¿cómo se hace, vos que estás en Pastoral Misionera, que tenés que ver con todo lo que es también juventud misionera, hasta niñez, ¿no? Infancia misionera. Digo, ¿cómo podríamos hoy pensar el continente digital para hacer misión? ¿Cómo hacemos misión realmente en las redes, ¿no? Es decir, yo creo que es una pregunta abierta, que no la podemos, capaz que ni vos ni yo, ni muchos otros, decir una cosa cerrada, ¿no? Pero si vos tuvieras que arriesgar hoy algo, vamos a hablar de lo diocesano. Y vamos a hablar de esto que yo decía al inicio, que es caminar juntos, digamos, ¿no? En este caminar juntos como diócesis, ¿cómo ir llevando esto que es el tránsito, ¿sí? La posibilidad de este tránsito, de este caminar, a través de las redes, ¿no? A través de alguna de las redes, porque también sabemos que no tienen el mismo valor el Facebook, el Instagram, el Twitter, digamos, son todos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar el Evangelio por esas rutas? Bueno, no sé cómo. No tengo una receta, pero sí algo que me viene resonando en este último tiempo es no querer reproducir lo presencial en lo virtual. Porque eso es meter vino nuevo en odres viejos. Muy bueno. Y al final revienta los odres, se pierde el odre y se pierde el vino. Lo presencial es lo añejo, es el vino añejo, ¿no? Que es lo que conocemos. Lo virtual es el vino nuevo. Entonces, los odres van a ser los medios. Claro. Entonces, yo no puedo meter en Facebook un encuentro presencial que haría de toda una jornada, o en Zoom, por ejemplo. No puedo pensar todo un día en Zoom porque no lo resistimos. Entonces, como un primer acercamiento a esta respuesta desde lo que no haría, reproducir lo presencial en lo virtual. ¿Cómo misionar, cómo anunciar en este continente digital, en las nuevas plazas? Yo hasta le pondría nuevos aerópagos. Sí, porque también se dice así. Porque estás abierto al mundo. Abierto al mundo. Lo que entra en la red es público. ¿Cómo anunciar ahí el Evangelio? ¿Cómo hacerlo presente? ¿Cómo manifestarlo ya presente? Creo que desde la paciencia, la misericordia y la firmeza del Evangelio. Porque esto sea público, y justamente porque es público, y porque todos somos sujetos y se nos debe respeto como personas, yo puedo decir que el Evangelio es una persona viva, porque es Cristo Jesús. Y anunciarlo, y decir, este es Jesús, el que te invita a más, el que te invita a ser pleno, el que exige, porque cree en nosotros, nos dice, vos podés.
llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Seña de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, que al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Padre Federico, te confieso que me cuesta mucho decirte Padre Federico. Después de, bueno, esto tiene que ver con muchas cosas, con que hace poco que estás en el sacerdocio. Igual me lloré todo en tu ordenación, ¿eh? Qué emocionante tu ordenación, no me la voy a olvidar nunca. Sí, pero es muy lindo al mismo tiempo decirte padre. Es muy lindo. Incluso
es muy lindo pensar que este sacerdote nuevo, joven, con el que, bueno, que estudié, esto que decíamos antes y demás, me puedo confesar también con él, ¿no? Entonces, es mi amigo, es mi compañero, pero tiene esa condición que es única y que me permite a mí, o a cualquiera, en este caso hablo en primera persona, pero nada más que porque estamos así charlando, ¿no? Pero me permite a mí también no solo ser amigo, sino que sea mi confesor. ¿Te pasa esto como sacerdote ahora de gente conocida, querida, más cercana y demás, que además te tiene como confesor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y está bueno? Es raro, ¿no? Es raro porque, bueno, qué sé yo, uno va conociendo a la persona en su totalidad. Claro. Porque y pasa eso, ¿no? En el sacramento de la misericordia, de la reconciliación, bueno, muchas veces por la formación, caemos en que es simplemente, bueno, voy y largo lo feo. Pero yo lo que siempre trato de compartir y es que estamos celebrando la misericordia de Dios por sobre el pecado. Confesamos la misericordia de Dios, que es más grande que nuestro pecado, que es más grande que toda la miseria, que es más grande que todos nuestros errores, y que ahí es donde Dios nos está redimiendo nuevamente. Otra vez nos está ofreciendo su gracia, su salvación y su alegría, sobre todo. Sobre todo, la alegría. Alegría de reencontrarnos. Alegría del Padre misericordioso que abraza a su Hijo que después de haberse descarriado, volvió. Me acuerdo tu lema, alégrense, ¿no? Siempre. Insisto, alégrense. Sí, tal cual. Pero alegrarse en el Señor. En el Señor, en el Señor. Padre Fede, ¿vos desde cuándo es que estás en esta diócesis? En el 2006, a principios del 2006, nos venimos a vivir con mi familia desde Mendoza a la ciudad de San Martín de los Andes. Por el trabajo de mis padres, yo de la familia soy el que menos vivió en Neuquén ahora, que bueno, que mi hermana ahora volvió a San Rafael, pero yo hice 2006, 7, 8 y 9 en San Martín de los Andes, 4 años. Terminé el secundario allí, entré al seminario, 1 año en Santa Cruz, Cañón Seco, 4 años en Buenos Aires, claro. 1 año acá en Neuquén de Pastoral, 2015, seminario catequístico, y 2 años más en Buenos Aires para concluir los estudios y la formación para el sacerdocio, y luego ya volví en el 2018. Bien. De todas maneras podemos decir que conoces mucho esta diócesis, ¿no? Algo. Conozco mucho el sur, me gusta mucho, claro, y el norte. Sí. Me parece que nos pasa a todos. No, yo te quería llevar un poquito por esto del caminar juntos, del camino diocesano, de construir diocesaneidad, digamos, yo digo construir conciencia diocesana. Ahora también pensamos en este camino sinodal, que insiste el caminar juntos, digamos. ¿Cómo estás viendo y cómo viviste vos en ese sentido este tiempo con pandemia y demás dentro de lo diocesano? ¿Qué cosas quizá tuviéramos que mirar de esa manera, que es mirar la realidad sin asustarnos, digamos, y poder construir, generar nuevos caminos y demás? Sí, ante todo, creo que la iglesia de Neuquén tiene un gran don, que es saber escuchar la realidad, ¿no? Sabe escuchar la realidad, desde su lugar, sabe escuchar la realidad, y eso también permite ciertas presencias, ¿no? En cuanto a lo social, pienso, es impresionante la presencia de la iglesia de Neuquén. Y eso es un gran valor, y creo que durante este tiempo de pandemia también se vio con ciertas acciones y ciertas formas de plantarse ante la realidad que ofrecen otra mirada. Creo que tenemos mucho por crecer todavía. No estamos cerrados. No podemos pretender dar respuestas de ayer para mañana. No podemos quedarnos con una historia pasada y hoy no querer dar respuesta desde el pasado, porque eso es como querer leer el pasado desde el hoy, ¿no? Entonces, a vino nuevo, odres nuevos.
el Señor nos invita a estar atentos a la realidad y teniendo el testimonio de tantos hermanos y hermanas que han caminado previo a nosotros, que han sabido dar respuesta en su tiempo, como en su tiempo se podía dar respuesta, hoy, ¿cómo damos respuesta desde la verdad de nuestra fe, desde nuestro ser cristianos, a esta realidad concreta que se nos presenta hoy? Por ejemplo, COVID-19. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? Desde la fe. ¿Y qué hacemos para vivir con esto y para sacar un fruto bueno? No porque el COVID sea querido o por Dios o mandado por Dios. No, en eso no entremos porque son debates que no tienen salida. Sí, creo que la postura y yo lo vivo así, ¿no? Como el planteo que a mí me ayuda a buscar caminos. Esto está, la realidad está. Esta es una cruz de nuestro tiempo. Jesús nos invita a abrazar la cruz. Jesús nos invita a descubrirlo allí y a descubrirlo como el Emmanuel, que es un Dios con nosotros, no ni contra nosotros, ni ante nosotros, ni sobre nosotros. Es un Dios con nosotros. Entonces, ¿dónde está Dios hoy con nosotros viviendo esto? Entonces, como desde esa lectura. Y Dios me está invitando a dar una respuesta concreta al vecino que viene y me golpea la puerta y me dice, mi familia tiene COVID, ¿cómo me puede ayudar? Y bueno, ahí vamos y tratamos de descubrir juntos un caminito para ayudar a esa persona. No, a mí me tocó vivir el COVID en carne propia y fue sentir el cariño de una iglesia que nos salió al encuentro y que nos dio una mano cuando estuvimos aislados con Oscar. Y eso creo que es sinodalidad. Como un miedo que a mí a veces me da, siendo del ámbito intelectual, yo que me encantan los libros, los que ven la transmisión de Laudes ven la biblioteca con sus luces de colores, para hacerla más linda. Un riesgo de la sinodalidad es quedarse en la palabra y en la mera teoría. La sinodalidad se vive en lo concreto de cada día. De caminar junto al vecino, caminar junto al hermano, a la hermana, en este tiempo fratelli tutti, hermanos todos, caminamos juntos como hermanos. Podríamos citar la canción Juntos como Hermanos, ¿no? Caminamos juntos como hermanos. Eso entonces no solo nos hace pueblo, sino que nos hace familia, donde el Padre es Dios. Entonces, creo que ahí hay un giro que cuando se empieza a concretizar es descubrir que, bueno, el otro la verdad que no me cae tan bien, pero es mi hermano, y la sangre es la sangre, y nosotros no solo no decimos somos de la misma sangre, pero sí es algo que para mí es mucho más fuerte, somos de su mismo espíritu. Y si alguien tiene un problema con eso, y bueno, le va a tener que preguntar a Dios cuando se encuentre con él, no sé. Y mi abuelita te diría eso de la familia, te diría, y en toda parte se cuecen habas. Adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en las comunidades. Tal cual. Entonces, caminar juntos, ser sinodales, es descubrir que podemos tener diferencia de opiniones, que podemos pensar distinto, pero que nos sabemos hijos de un mismo Padre, que nos sabemos hermanos todos, y que apostamos por lo que la familia descubre como bueno. Y a veces, y no será lo que yo quiero. Yo quisiera que fueran muchísimas otras cosas, y Dios no sé si tiene algo contra mí o qué, pero normalmente no salen las cosas que yo suelo querer. Entonces digo, bueno, pero salen otras cosas que capaz son mejores. Y que seguramente son mejores no porque valgan más, sino porque Dios se puede manifestar más. Entonces creo que ahí es donde va lo sinodal. Descubrir a Dios caminando con nosotros y amando a este Dios que nos sale al encuentro, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Creo que por ahí, pues, un poco. Siempre pasa que cuando uno está charlando tantos temas, viste que se abren un montón de archivos y da para un montón. Esto también se lo decía en las conversaciones anteriores que tuve con otros sacerdotes.
este caminar juntos puede llevarnos hacia muchos lugares, pero es cierto que nosotros tenemos modelos, además del estilo de Jesús, diría Pablo, tenemos modelos que en este momento nos pueden dar una mano muy grande, diría yo, ¿no? Y pienso esto cerrando el año mariano, ¿no? Pienso en María. Y pensaba, ¿cuáles son las cosas que María... vamos a ponerlo en términos nuestros, así en criollo, te lo digo en criollo. ¿Qué no negociaría María? Creo que... Claro que María nunca va a negociar a Dios. Y nosotros cristianos hoy tenemos una fuente para encontrarnos con Dios, que es la revelación. Y la revelación no se negocia. Si yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y bendito sea Dios, que el otro que no es cristiano pueda dialogar conmigo. Tenemos casos ahora actuales, bien actuales, con el tema del aborto, por ejemplo. Tal cual. Y yo puedo dialogar desde mi ser cristiano sin renunciar a mi ser cristiano. Porque claro, porque descubrí que el otro es persona y eso es lo que nos hace capaces de dialogar. Pero si yo para hablar con el otro tengo que licuar, como le gusta decir al Papa Francisco, diluir, descafeinar, tal cual, le cortamos con un chorrito de leche para que no sea tan amargo, tan oscuro. Sí. Si tengo que hacer eso con mi fe, ¿qué cristiano soy? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Nada. Y eso es... Y decir, no se negocia la revelación, es distinto a decir soy un intransigente. Ser intransigente sería que no puedo hablar con nadie. Pero yo no puedo renunciar a mi fe, si no, voy a poner una palabra que es dura, pero después nos regábamos las vestiduras con las apostasías. ¿Cuántas apostasías prácticas hay? De decir, no, bueno, eso lo dice la iglesia, pero yo que soy católico y creo otra cosa. Bueno, no sé, yo la revelación no la puedo negociar. La palabra de Dios no la puedo negociar. La cruz no la puedo negociar. Entre el otro y yo hay una cruz de por medio, que es la cruz de Cristo Jesús. Donde están los brazos abiertos, clavados al madero, para no olvidarse nunca que dio su vida por nosotros. Dice palabras más, palabras menos, Teresa de Jesús. Cristo, para no olvidarse, se dejó clavar para no cerrar sus brazos. Entonces, que yo sea cristiano, que yo esté plantado en mi identidad cristiana, porque es una identidad dada por el bautismo, marcados a fuego por el bautismo. A ver, ni la marca que se le hace al ganado se graba tan adentro como la marca del bautismo. Nadie te saca el bautismo. Nadie. Ni el demonio te saca el bautismo. Ni tu apostasía. Tal cual. Tal cual. Ni la apostasía te saca el bautismo. Gracias a Dios. Para muchos, porque también es cierto que, por lo menos por experiencia propia lo digo, porque lo he vivido con muchas personas, en el último momento, antes de partir, lo estás pidiendo a Dios. Entonces creo que ahí la apostasía no corre, y sí corre tu bautismo, tu marca. Igual, totalmente. Entonces digo, en eso, en la medida que yo soy cristiano, que tengo clara mi identidad, que tengo clara la revelación, que es la palabra de Dios, que es la tradición viva de la iglesia, no las tradiciones que nos armamos. Tradición viva. Esa tradición que viene por el sentir de la fe, por el sentir de la iglesia, no de un sector eclesial. Por la iglesia que nos llega y que el magisterio está al servicio interpretando eso. Esa revelación yo no la puedo negociar. No la puedo negociar. Y solamente si estoy bien anclado en eso, puedo dialogar con el judío, con el musulmán, con el ateo, con el que es de otra confesión cristiana, con el budista, con quien sea, porque sé que Cristo me ha dado la identidad más fuerte de hijo de Dios.
Y cuando descubro que Cristo me hace hijo de Dios en Él, eso es el bautismo, ser cristianos marcados en el Hijo, puedo hablar con otras personas porque también son hijas de Dios, por ser creadas. Y además de no negociar la revelación, ¿qué otras cosas nos estaría indicando María hoy? ¿Cómo caminaría hoy, por ejemplo, pienso, ¿no? en la actualidad, con estas realidades tremendas que viven las mujeres, ¿no? Sí. No puedo negociar con la violencia. La violencia no. No. No es no. No es no. No a la violencia. No a la violencia física, no a la violencia sexual, no a la violencia psicológica, no a la violencia, a tantas formas de violencia. ¿No? No a no al odio. María es, digamos, su presencia denuncia el odio, porque ella es toda ternura, porque ha recibido todo de Dios y porque nunca negoció a Dios, porque siempre fue su centro, su eje, su punto de partida, su punto de anclaje, desde donde ella se manifiesta. María es... En María Dios nos revela la plenitud a la que estamos llamados. María es la prueba viva, el modelo vivo de que vivir lo que Jesús nos pide es posible, y es vivible, y es salvífico. Y es planificante. Tal cual, tal cual. Decime, si vos tuvieras que elegir hoy, de todo lo que hiciste en formación, tuvieras que elegir, yo diría, una asignatura o una forma, o alguna cosa dentro de lo que es la teología y demás, ¿con qué te quedás para decir, de esto necesitamos hoy? No por lo que te guste a vos, sino lo que es necesario hoy. 3 cosas, que son mis intuiciones y siempre trato de profundizar así. Biblia, teología bíblica, palabra de Dios, es decir, teología fundamental, dar razón de nuestra esperanza, de la primera carta de Pedro, y espiritualidad. Son las 3 patas que yo siento que nos ayudan a caminar, que nos están siendo necesarias para caminar. Porque el dogma lo conocemos, la enseñanza la conocemos y sabemos que el dogma está abierto y es punto de arranque para seguir profundizando en nuestra fe. Y eso lo sabemos, todos sabemos más o menos los dogmas, los conocemos de alguna que otra forma. Los podemos alcanzar fácilmente. La teología moral, sí. Cómo vivimos nuestra vida, sí, puede ser. Pero sin palabra de Dios no podemos fundamentar nuestra fe y nuestra esperanza, y sin esto, sin palabra de Dios y sin esperanza fundada, no podemos hacer acceso y experiencia viva de Dios, que es la espiritualidad. Que todo eso transfigura el resto de la vida, por ende la moral, por ende la comprensión en la dogmática, por ende tantas otras cosas de nuestra realidad hoy. Entonces yo creo que esas son como las 3 patas. Y si a través de eso vos tuvieras que dejar como un mensaje, yo pienso mucho, te veo a vos y pienso mucho en los jóvenes, ¿no? Siempre porque vos podés ser muy cercano con ellos. Si tuvieras que dejar hoy de estas 3 que dijiste, ¿no? Que me parece fantástico a nivel personal, la otra cosa que a mí me parece que tenemos que formarnos es en doctrina social de la Iglesia. Sí, eso creo que nos está haciendo mucha falta por el tiempo en el que vivimos. Pero si alguna de esas, ¿cómo yo digo, por ejemplo, la espiritualidad, líneas que tienen que ver con los jóvenes, ¿cómo llevas a un joven hacia la espiritualidad? Hoy que los jóvenes te llevan mucho hacia el razonamiento, digamos, no tanto a la vivencia espiritual. Antes me hablaste como de este tiempo como tiempo de cruz. A mí me gusta mucho llamarlo tiempo de cruz. Y también lo llamo mucho tiempo de palabra. Porque como estuvimos encerrados, además, nos permitió
hacer interioridad real, profunda con la palabra, y no poder ir a misa a comulgar, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas 3 patas que vos marcaste, lo bíblico, la teología fundamental para las razones de mi fe y la espiritualidad, ¿con qué texto bíblico me llevarías hoy vos hacia este terreno, más del de la espiritualidad, de los jóvenes? Vos que tenés cercanía con los jóvenes, ¿no? Yo, a mí hace mucho tiempo que me ayuda a rezar el texto del ciego de Jericó, Bartimeo. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, del 46 al 52. Bartimeo es un mendigo, un ciego, uno que no ve, uno que no puede, no recibe la luz que se refleja en todo. Eso es no ver, no poder recibir el reflejo de la luz que hace brillar las cosas, ¿no? Es uno que no ve, pero que sí oyó. Escuchó que pasaba este tal Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo este loco? Empezó a gritar. Y en ese gritar confiesa la fe. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En el grito de los jóvenes, de las personas, ¿qué se confiesa de Dios? ¿Qué le están confesando a Dios cuando gritan? ¿No? Y claro, bueno, vieron que siempre cuando hay grito a muchos les jode, entonces van los amigotes de Jesús y lo quieren callar. Y Jesús después frena y dice, ¿qué pasó? Llámenlo. Los pone sean medio para que venga a mí. Tienen que venir, el que grita tiene que venir a mí, no se lo impidan. Lo mismo que pasaba con los niños. Entonces, Bartimeo dice que pegando un salto, dejó todo lo que tenía, tiró su manto. Pero el manto a mí me hizo mucho para pensar y para rezar. ¿Qué olor tendría ese manto? ¿Qué baranda tendría? ¿No? Y muchas veces los olores son nuestras seguridades también. ¿No? Cuando hay olor raro y uno se pone alerta. Cuando uno huele algo que le es conocido, se relaja. Dejó su seguridad. Dejó su seguridad para ir a descubrir el perfume que trae Cristo. Saltó, todo el diálogo entre Jesús y Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo lo sentí muchas veces así, la voz del mismo Señor diciendo, ¿qué querés que haga hoy por vos? Y este Bartimeo le dice que puede haber. Bueno, Bartimeo de estar al costado del camino, pasó a estar y a seguirlo por el camino, en el camino. El único que es camino, verdad y vida es Cristo Jesús. Él es el camino. Entonces Bartimeo entró en Cristo Jesús. Creo que buceando en ese cieguito de aquel tiempo, podemos descubrirnos hoy muchas veces. ¿Y cuál será el manto que yo hoy tengo que soltar y pegar un salto para ir al encuentro de Jesús? ¿No? Entonces, al joven que escuche, a la persona adulta que escuche, a los jóvenes con DNI antiguo, no sé, y a los que están con los auriculares, con los AirPods y con todas las cosas tecnológicas, animate a soltar el manto. Jugátela por alguien que te puede dar vida plena. Porque solo Cristo Jesús puede dar vida plena porque te da su espíritu, porque te hace hermano de todos, porque te hace hijo de Dios. Entonces, animate a soltar el manto, animate a salir de las seguridades. Y pensando en los jóvenes puntualmente, muchos que están, que quieren ser tentados por el mundo con un montón de cosas, animate a volar alto sin necesidad de otras cosas que te hagan volar. Porque solamente el Espíritu de Dios hace volar alto en plenitud. El resto es pura mentira. Y eso es del diablo. Para terminar es fuerte. Sí, claro, porque lo que pasa acá, lo que pasa hoy en día en el mundo, es que millones de personas no se dan cuenta hasta qué punto lo que nosotros llamamos el diablo, o lo que podríamos llamar mal espíritu, está inundándolo todo. Y hay herramientas de la tecnología
que vos ves, yo personalmente los comentarios que he hecho es con el Zoom, que mucho Zoom te quema la cabeza. Entonces, en el punto en que te quemó la cabeza, quiere decir que ya hay otra cosa ahí, ¿no? Que no tenés que dejarte tentar por eso, ¿no? ¿Qué de lo que hablamos, qué nos olvidamos? ¿Qué tenés ganas de sumar en todo lo que venimos charlando? ¿Qué sumarías? Apostar por la santidad. Uh-huh. Apostemos por la santidad. Decirle a la gente que no sabe cuando nosotros hablamos de la santidad, qué es lo que estamos diciendo. Te escucha alguien que es ateo, que no sabe de qué hablamos. Decíselo a esa persona. ¿Qué es la santidad? Es vivir la plenitud que Dios te ofrece. No es ser un superhéroe, no es tener superpoderes, no es ser perfecto. La santidad no es eso, la santidad es tenderle la mano al hermano, prestarle atención a la persona que te escucha, sonreírle al que tiene cara triste. Cuando encontrás a alguien tirado en la calle, que no te pase como si nada. Uh-huh. Al menos preguntarle, ¿tenés nombre? Uh-huh. Eso es santidad, que se juega en lo concreto, se juega en lo concreto. Para el cristiano, nosotros decimos somos santos desde el día del bautismo porque somos ungidos con el Espíritu Santo. Uh-huh. Y para el que no es cristiano puede ser santo, sí, también puede ser santo, porque estamos llamados a vivir en la plenitud de la dignidad humana. Y por eso somos hermanos todos. Seamos santos en lo concreto, ¿no? Como este chiquito, Carlo Acutis. Sí, iba, rezaba, iba a misa, comulgaba, adoraba, pero después su primer sueldo lo usó para comprar una bolsa de dormir a un linchera que estaba tirado en la calle, en Italia, sí, porque también en el primer mundo pasan esas cosas. Totalmente. Así es la santidad, desde lo chiquito. Descubrió Carlo Acutis, este ciberapóstol, que hizo todo un estudio ahí sobre la Eucaristía y que lo publicó y toda la cosa, descubrió que amar a Jesús lo lleva a amar al prójimo, a hacerse prójimo del hermano que está tirado, del extraño en el camino. Entonces, bueno, si en la vida pudiésemos ir así, yo creo que el mundo sería muy distinto. Cambiaría demasiado para lo que se puede. Y insistir en esto, no negociemos la revelación, no negociemos a Cristo Jesús, no lo dejemos en banda a Jesús, porque Él no nos deja en banda. Nunca. Bueno, Padre Fede, muchísimas gracias, un placer charlar con vos y invitarte también a vos, a la comunidad a la que perteneces y demás, a hacer pequeños audios, reflexiones y demás, porque desde la Pastoral de Comunicación vamos a estar, tenemos ya un sitio en la página web que se llama Escuchá los audios, o Escucha los audios, se lo copiamos al Papa que está en el Vaticano igual, le pusimos Escuchá los podcasts, no sé cómo, nuestros podcasts les pusimos. Y ahí va todas estas charlas y demás, pero también queremos apostar a esto de pequeñas cositas, pequeños comentarios, un cuento, algo, un testimonio de la comunidad que sea bueno, que alguien que tenga ganas de dar un testimonio importante en esta pandemia y demás. Pequeños audios, 5, 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? A los catequistas, quieren contarle un cuento a sus catequizandos, ¿no? O los abuelos que le quieran... ¿no? Digo, me parece que tenemos que jugarnos con los audios, porque es más de lo que está viniendo en este tiempo, ¿no? Que nos da más... ya viste que ya los videos casi no se miran, y si van más de un minuto ya pasan de largo. Entonces el audio no, porque te permite escucharlo en cualquier momento y elegís. Estamos volviendo a la radio. Estamos volviendo a la radio, exactamente eso hablábamos el otro día. Y me acuerdo cuando éramos chicos y yo escuchaba, porque mi tía la escuchaba, las telenovelas, cuando todavía no... Bueno, no, había radio, no había tele, así que ya largué mi edad con esto. No había tele en mi pueblo. Fede, muchas gracias. A vos, Lucre, y bueno, gracias también a todos los que comparten este audio y que lo escuchan, pedirles
que recen también, Sí. para que seamos todos santos, para que seamos familia santa de Dios. Amén. Chao, Fede. Nos vemos.